Espero que estén ustedes muy bien. Bueno, agradecerles como siempre que nos acompañen y que nos permitan estar con ustedes, acompañándolos, nosotros a ustedes, en esto de tratar de saber un poquito más de medicina en general. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la doctora Luciana Espertino. Ella es médica pediatra y especialista en cuidados paliativos, que hablando recién yo le comentaba que desconozco de qué se trata concretamente la especialidad, y por eso le pedí que no me dijera nada y que ustedes y yo juntos aprendíamos de lo que ella nos dice. Gracias por estar acá, Luciana. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es por ahí poderles compartir un poco de esto, del concepto de los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como el cuidado activo de aquel paciente o de aquella persona que tiene una enfermedad o una condición limitante de vida. Y cuando hablamos de condición limitante de vida, nos referimos a aquella en cuya expectativa de curación es muy baja o nula. Entonces, existen un montón o infinidad de enfermedades que nosotros podemos abordar desde esta forma integral de cuidado, que es el cuidado paliativo. Y un poco cuando hablamos de cuidado integral de estas personas, hablamos de un cuidado físico, pero también de un cuidado psicológico, de un cuidado espiritual, de un cuidado emocional, de un cuidado social. Entonces, por eso hablamos de este enfoque holístico para poder cuidar a este tipo de pacientes, ¿no? Perdóname, sí. Enfoque holístico, es decir, ese enfoque que toma a la persona en su concepto general, global, y no solo como persona, sino como persona y su entorno, que me parece que eso es fundamental. Vos sabés que yo siempre me meto la cuchara con el tema de diabetes, porque me parece maravilloso esto de cuidados paliativos en una enfermedad como es la diabetes, y en una diabetes, un debut de un niño con diabetes, los padres propiamente son destinatarios de vuestros cuidados, ¿no? Sí, la verdad es que la unidad de tratamiento a la que nosotros nombramos o nominamos dentro de los cuidados paliativos no es solo el paciente o el enfermo en este caso, sino el paciente y su familia. O sea que el abordaje no solo se hace hacia la persona enferma, sino hacia todo su entorno. Y cuando hablamos de todo su entorno, en el caso de los niños, muchas veces nos pasa el tener que organizar talleres con los compañeritos de la escuela también, o con las mismas maestras, cuando existe una enfermedad limitante en la vida del niño, para que pueda hacer un acompañamiento integral en ese caso. Entonces, siempre una de las cosas importantes es el trabajo multidisciplinario de esta disciplina, digamos, porque la verdad es que los médicos solos no podemos abordar a un paciente de una manera integral. Entonces requerimos de los psicólogos, de los enfermeros, de los trabajadores sociales. Además, hay muchos de los pacientes que requieren intervención de los kinesiólogos, de las fonoaudiólogas, aquellos pacientes que tienen trastornos en la deglución, por ejemplo. Si lo pensamos en las personas adultas, aquellos pacientes que han tenido una ACV, por ejemplo, también tienen una condición limitante de vida y hay que hacer un abordaje de otras disciplinas. Luciana, perdóname, en cuanto a en pediatría, ¿cuál es la patología más prevalente que requiere de un servicio de cuidados paliativos? Bien, en general, las patologías más prevalentes o cuáles son los pacientes que más atendemos dentro de los cuidados paliativos son aquellos chicos que tienen algún tipo de discapacidad neurológica. En general, los pacientes con parálisis cerebral, los pacientes con algunas enfermedades neurodegenerativas, esos son los que más vemos. También hay muchos pacientes oncológicos que no vemos tanto acá en nuestra ciudad, pero existen pacientes oncológicos. Hay pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis quística, que es una enfermedad que también se acompaña desde un abordaje que va a intentar ofrecer calidad de vida y un cuidado de esa vida del chico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, dame un segundito que tenemos que ir a la publicidad y te dejo la pregunta de si tienen ustedes terapistas ocupacionales en vuestro equipo, porque me parece que tiene que ser realmente muy, muy importante el trabajo de estas especialistas, ¿no? Nos aguardan
2 minutos y volvemos con ustedes y con la doctora. Gracias, muy amables. Luciana, y les pido a ustedes que nos aguarden 2 minutitos, vamos a una tanda y volvemos a encontrarnos. Gracias, gracias, en serio. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Campaña antigripal 2018. Deben vacunarse todas las embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años, obesos y enfermos crónicos. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consulta dónde vacunarte llamando al 148 opción 6. Gobierno de Mendoza. IDM. Profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución, ecografía 5D, resonancia magnética de alto campo, tomografía multicorte. La infraestructura más completa de la región. IDM, Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. Bien, gracias por esperarnos. Bueno, yo le había dejado a Luciana esta pregunta sobre las terapistas ocupacionales, pero además, y vuelvo otra vez a mi especialidad, creo que el trabajo de las nutricionistas tiene que ser extremadamente importante. Sí, en realidad nosotros en el equipo no contamos con terapistas ocupacionales aún. Nosotros somos un equipo que trabajamos así en conjunto, y sí, pero sí tenemos nutricionistas también, tenemos trabajadora social, tenemos kines, y también me parece muy importante para que las brujas, las que nos ayudan mucho, que son las chicas que hacen sobre todo terapias complementarias. Entonces eso también nos parece muy importante porque habla de un abordaje desde otro trabajo, claro, que tiene que ver con otros encuentros. ¿Y qué es la terapia complementaria? En realidad las terapias complementarias lo que buscan es complementar justamente la medicina tradicional, y tenemos algunas chicas que hacen Reiki, otras chicas que trabajan con terapias florales, masajes. Existen distintas formas de abordaje que también ayudan al cuidado del otro y al ofrecer calidad de vida. A eso que decías vos, terapia holística. Ajá. Fantástico, me parece genial. Y bueno, y contame, el proyecto está en marcha. ¿Cómo lo ves a eso? Actualmente aún no armamos un servicio en el hospital. Hemos presentado un proyecto para generar un servicio para la atención de este tipo de pacientes desde el hospital. Algunos ya trabajamos en el hospital, entonces la idea es enfocarlo desde ahí. Y la idea es, ya está presentado el proyecto, la idea es que se vaya generando la posibilidad de empezar a atender a algunos pacientes y a largo plazo por ahí generar como la atención también a domicilio y el acompañamiento a domicilio de los pacientes. También la
capacitación para los agentes de atención primaria, para que esto se pueda llegar lo más cerca posible al paciente en su acompañamiento, sobre todo hacia el final de la vida, cerca de su casa y con sus seres queridos, que sería lo que quizás a la mayoría nos gustaría. Claro, vos decís bien hacia el final de la vida. Es duro, ¿eh? Es duro planteárselo en esos términos, estamos hablando de pequeños. Sí, en el caso de lo que yo hago sobre todo es cuidados paliativos pediátricos, claro. Pero también el proyecto busca enfocarnos también en los adultos, o sea, tanto en los niños como en los adultos, generar una unidad que pueda acompañar a estos pacientes y a sus familias también en esta etapa de la vida que lleva hacia el fin. Seguro. A ver, de repente... y vuelvo sobre el sesgo de la diabetología, uno no puede decir cuidados paliativos pensando en el fin de la vida de una persona con diabetes, pero sí, de repente, cuando aparecen las complicaciones de la diabetes, que pueden generar una ceguera o una amputación bilateral, o estos temas que son realmente discapacitantes, yo creo que tu especialidad puede ser muy importante. De hecho, que no se ve en niños estas complicaciones, pero sí mucho en adultos. Y si vos me decís que el servicio está pensado como para continuar con adultos... En realidad, por ejemplo, en el caso de los diabéticos hay mucho abordaje para hacer desde el control de síntomas en este tipo de limitaciones que van surgiendo, pero además existe un sufrimiento y un duelo a partir de la pérdida de la visión, de la pérdida de posamputación. Existe un montón de procesos que suceden en la persona, que no es solo el control de síntomas físicos, sino todo lo emocional y el sufrimiento y la pérdida y el trabajo de duelo que hay que hacer ante esa pérdida, que no necesariamente es un duelo de muerte. No, de hecho que no, claro, sí, pero uno lo ve. De repente, cuando se le dice a una persona que tiene diabetes que tiene que empezar con una hemodiálisis, por ejemplo, ya empieza el duelo. Porque es una realidad, todos lo conocen, de qué se trata, y bueno, y esto realmente hay que implementar una tarea como la que ustedes hacen. Sí. Tesoro, bueno, yo te agradezco muchísimo estar acá, y además, hay una bodega que nos da un vino para hacer un presente a quienes nos visitan, la bodega Familia Ibarra, que además tienen un restaurante muy bonito, en la calle Cubillos, camino al Valle Grande. Así que bueno, te doy el vino, no te lo tomes acá, porque gracias, no. Creo que tenés que ir a tomar una guardia, de modo que no tomes el vino. No. Por cierto, muchísimas gracias, Luciana, y les pido a ustedes que nos aguarden 2 minutitos, vamos a una tanda y volvemos a encontrarnos. Gracias, en serio. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Comenzó la campaña antigripal 2018. Si estás embarazada, tenés que vacunarte. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consultá dónde vacunarte llamando al 148. Gobierno de Mendoza. IDM. Profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución. Ecografía 5D, resonancia magnética de alto campo, tomografía multicorte,
la infraestructura más completa de la región. IDM, Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. Instituto Doctor Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Amigos, gracias por esperarnos. Hoy va a estar con ustedes, con nosotros en realidad, el doctor Daniel Mauro. A Daniel lo hemos visto trabajar en su lugar y sabemos que él hace las cosas tan bien como nos las dice a nosotros. De modo que espero que tengan con él un hermoso ratito y no olviden que nos auspicia Ambiente Muebles y nos pueden seguir por YouTube, por Facebook y por Instagram. Y además comunicarse con nosotros a altamedicamza@gmail.com. Gracias. Hola amigos, gracias por esperarnos. Bien, me toca ahora a mí estar con ustedes y por cierto, hace un ratito, en 2 o 3 oportunidades le dije a la doctora acerca de mis entrevistas y el sesgo que en función de la diabetología suelo cometer al preguntar demasiado sobre este tema. Y bien, qué mejor que me den un bloque a mí como para contarles a ustedes acerca de cosas que son muy interesantes en el tratamiento de esta enfermedad, la diabetes. Y hoy vamos a referirnos fundamentalmente a diabetes tipo 2, aquella enfermedad que se da en las personas adultas, hoy en día también en los niños. También hay niños con diabetes tipo 2, niños que en principio tienen sobrepeso, algunos con obesidad y van a diabetes tipo 2, pero el porcentaje es ínfimo en relación a la gran cantidad de gente con diabetes tipo 2, que es el 90% de las personas que tienen diabetes. No nos olvidemos que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hoy en día la prevalencia de diabetes en nuestra ciudad, en nuestro país, es del 12% aproximadamente. 12 de cada 100 personas tienen diabetes. Y de esas 12, hay aproximadamente 10 personas, entre 10 y 11, con diabetes tipo 2. Entonces, esta diabetes requiere de ese tratamiento fundamental que siempre decimos. La alimentación, la actividad física fundamental, el tratamiento que se acuerde con el médico que atiende a esa persona con diabetes y la educación, el tratamiento médico me refería, y la educación en diabetes, que es prioritario. Y eso es lo que tratamos de alguna manera de hacer. No podemos educar, lo digo siempre, informamos. Bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces quiero decirles esto, que es importantísimo. Hoy en día tenemos claro que, ustedes recuerdan la hemoglobina glicosilada y la importancia que tiene. Es ese análisis de laboratorio que nos dice qué pasó con mi diabetes en los últimos 2 meses. En los últimos 60 días yo puedo, al hacer el análisis de hemoglobina glicosilada, saber cómo estuvo mi diabetes aproximadamente. Y esto es muy importante, pero tiene algo en contra. Y lo que tiene en contra, ¿qué es? Y que ya no me permite hacer en función de todo lo que puedo hacer en el momento de monitorear mi glucemia si lo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El aparatito mágico. Me pincho el dedo, mido la glucemia y digo, bueno, tengo en este momento 130 de glucemia.
¿Y qué es lo que estoy queriendo decirles y el mensaje fundamental de esta charlita? Sabemos hoy en día que después de las comidas la glucemia, el azúcar, sube mucho. Y eso es prioritario tenerlo en cuenta para que la hemoglobina glicosilada no se nos dispare. Porque es muy común que venga una persona a la consulta y me diga, pero si yo cuando me mido tengo buenas glucemias, ¿por qué la hemoglobina glicosilada me da alta? ¿No es que es un promedio de las glucemias mías de los últimos 60 días? Sí, pero ojo, porque de repente si no me mido después de las comidas, me encuentro con que tengo la glucemia muy elevada. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer algo que se llama tratamiento combinado. Y esto es utilizar insulina rápida, de acción rápida, 15, 20, 30 minutos antes de cada comida. Esto, que parece una locura, porque cuando uno habla de terapia con insulina, suele decirse, ¡oh, qué terrible! Bien, esto no es toda la terapia con insulina, lo que llamamos múltiple dosis de insulina, no. Esto es exclusivamente aplicar insulina, agregarla, digamos, al tratamiento con comprimidos que estoy haciendo, agregarle ese toquecito de 2, 3, 4, 5 unidades de insulina rápida en el momento, un ratito antes de que voy a comer. Bien, denme 2 minutos, vamos a la tanda y les cuento un poco más acerca de esto que realmente vale la pena escuchar. Comenzó la campaña antigripal 2018. Acudí a hospitales, vacunatorio central o a tu centro de salud más cercano. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consultá dónde vacunarte llamando al 148. Gobierno de Mendoza. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. IDM, profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución, ecografía 5D, resonancia magnética de alto campo, tomografía multicorte. La infraestructura más completa de la región. IDM, Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Gracias, amigos, por esperarnos. Bien, les decía que esto de la terapia combinada, aquellas personas, todas aquellas personas que toman comprimidos, vayan pensando que en algún momento el médico que los acompaña en su enfermedad es muy probable que les proponga utilizar insulina rápida previo a cada comida. Eso es, estoy convencido que es lo mejor. Pero bueno, cada paciente es un mundo diferente, de manera que cada uno podrá conversar con su médico de estas cosas. Ahora, yo quiero seguir con esto que a mí me apasiona, que es traer algunos textos de Francisco Paco Maglio,
que debo reconocer que no sé qué pasó cuando en el anterior encuentro que tuvimos, que yo he leído algo de él, no sé por qué dije que Paco había fallecido en el 75, no sé de dónde saqué eso. Paco falleció hace exactamente un año, en mayo del 2017. Había nacido el 24 de abril del 35 y falleció el 16 de mayo del 17. Bien, quiero leerles rápidamente una parte de su libro que se llama Los pacientes me enseñan. Y dice Paco, si bien paciente y enfermo son sinónimos, elegí el primero por razones etimológicas, tiene que ver etimología con lo cierto, lo verdadero. Enfermo viene del latín infirmus, falta de fuerzas, cuando en realidad muchas veces a los que nos faltan fuerzas es a nosotros, los médicos. En cambio, paciente es la apócope de padeciente, el padecimiento, la experiencia social de lo vivido como enfermo. Paciente no viene de paciencia, dice Maglio, y cuenta de su examen de semiología en el tercer año de la facultad. Le dije al profesor, el paciente tiene, me interrumpió diciendo, paciente soy yo, que tengo la paciencia de escucharlo. Vemos allí que la acepción del término variará si se utiliza como adjetivo calificativo o como sustantivo, que es como habitualmente lo utilizamos en nuestra profesión. La relación médico-paciente, como toda relación humana, para que sea enriquecedora debe ser osmótica, de interfecundidad. El que enseña también aprende, y el que aprende termina enseñando. En este proceso los médicos tenemos la erudición, pero los pacientes tienen la sabiduría. Nosotros somos el cómo de la enfermedad. Los pacientes son el por qué. Nosotros respondemos al qué debo hacer, y eso es al qué puedo hacer. Nosotros al qué debo hacer, y el paciente al qué puedo hacer. Es importantísimo eso. Para llegar a esta interfecundidad debemos pasar del interrogatorio, tan utilizado en medicina, biológico, al escuchatorio, que es biográfico. ¿Sí? Es grande la diferencia. Dice Paco, este libro es producto de ese escuchatorio durante 40 años. Más que libro, una bitácora. Los pacientes me enseñan. Valga la redundancia. Maravilloso. Esto que escribe Paco es fantástico. Y ahora me alejo un poquito del profesor Maglio y quiero leerles rápidamente un poema escrito por Arturo Rola. Arturo es un correntino maravilloso que dirige la red ALAD, red que nos interconecta a muchos diabetólogos de Latinoamérica y de muchos lugares de Europa. Y él escribe hace un tiempito atrás, cuando el gran problema con Siria, en Siria. Y él escribió este hermoso poema que quiero leérselos. Espero tener tiempo. Es cortito. Traten de seguirlo, por favor, que es maravilloso. Dice, 100 misiles tiraron por los cielos. Iban llenos de orgullos y amenazas. Otros tantos trataron de pararlos. Y allá abajo la guerra sigue con el hambre. Mientras tanto arriba siguen explotando misiles, dinero y a muchos de los pobres. Ningún general estuvo en las trincheras, ni algún presidente por casas en ruinas. Y abajo quedaron 1000 muertos sin nombres, se les acabaron el hambre y la historia. Mientras que el petróleo sigue circulando de puertos a bancos repletos de dólares. Juguetes sin niños que azules han muerto, con ojos abiertos llenos de preguntas, tal vez esperando que el mundo se entere que en medio de ruinas hay muertos sin tumbas.
La prensa entrevista solo a presidentes y a los generales que tiran misiles. ¿Cuántos panes frescos de harina y de paz con cada cohete se puede comprar? Boston, abril 2018, Arturo es profesor de la Universidad de Boston en Estados Unidos. Me parece maravilloso. Tipos que son científicos, que sirven muchísimo a la medicina, pero estos tipos sirven realmente a la humanidad. Bueno, les agradezco y debo agradecer, claro, que a mí también me regala la familia Ibarra, la bodega, me regala el vino, porque este es mi bloquecito, y bueno, de hecho que es un vino muy rico. Así que no olviden que nos pueden seguir por YouTube, por Facebook, nos pueden escribir a altamedicamza@gmail.com. Y agradezco también a Ambiente Muebles y a Camilo Pizzas, que además de pizzas tienen otras comidas, por cierto, cosa que me ha tranquilizado porque no me gusta esto de promocionar pizzas. Pero bueno, muchísimas gracias y este es el fin del programa. Nos veremos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.